Estimados participantes del curso de farmacovigilancia, bienvenidos al módulo 3, donde discutiremos los factores que afectan la respuesta a los fármacos y cómo la farmacovigilancia está implícita también. Hemos visto en los dos primeros módulos cómo va creciendo la necesidad de hacer un seguimiento postmercadeo de los medicamentos. En esta oportunidad vamos a ver diferentes factores que pueden afectar los resultados terapéuticos en los pacientes y cómo debemos vigilarlos desde la farmacovigilancia. Empecemos con un caso clínico de un paciente que hemos visto y tenemos los siguientes datos clínicos. Tiene 63 años, trae una ambulancia y es traído ese paciente porque presenta una caída de su propia altura asociada a alteración del estado de conciencia. Posteriormente presenta hematemesis, dificultad respiratoria, ingresa taquicárdico con una tensión arterial elevada, desaturado y fíjense el Glasgow 3/15, es decir, presenta una alteración muy importante de su estado de conciencia, malas condiciones generales. Ingresa con unos paraclínicos iniciales, digamos que para la evolución del paciente, pues tiene leucocitosis y tiene una hemoglobina normal al ingreso. Se decide un tratamiento inicial con líquidos, con soporte hemodinámico y se inicia un antibiótico específico como es la piperacina tazobactam y el paciente presenta posteriormente úlcera sacra sobreinfectada y una falla renal aguda. Tiene unos antecedentes importantes desde el punto de vista mental, como esquizofrenia, y adicionalmente ha sido internado varias veces en clínica psiquiátrica. Manejado por fracturas y digamos que actualmente con unos medicamentos específicos como es olanzapina y gemfibrozil. Al día 12 le inicia hemodiálisis debido a su alteración de la falla renal, pero posteriormente encontramos una presencia de una acidosis, es decir, una alteración en la cual nos dice que el paciente está infectado, porque se encuentra material purulento a nivel de la úlcera dorsal, persiste con leucocitosis. Al día 5 se inicia otro antibiótico específico como es linezolid por esa gran úlcera dorsal. El paciente sigue en su evolución, pero al final lo que vemos es que el paciente presenta deterioro, requiere posteriormente administración de un medicamento para el tratamiento antifúngico como es la caspofungina y empieza a presentar rash. Se inicia un esteroide y estas son las condiciones del paciente, en donde frente a una administración de un medicamento que en general una reacción adversa como esta es poco frecuente, el paciente empieza a tener este cuadro con compromiso ya de mucosas. El paciente presenta hipotensión, fiebre, requiere traslado a la unidad de cuidado intensivo, se inician otros medicamentos específicos y se considera una presencia de un Stevens-Johnson. Stevens-Johnson es una reacción adversa severa a los medicamentos que no está prevista dado digamos la presencia de reportes previos y el paciente finalmente se cambia el antibiótico y a pesar de darle el tratamiento dirigido y por estas lesiones que van progresando en la piel por su Stevens-Johnson fallece. Entonces a la larga, cuando yo voy a individualizar la terapia de un paciente, el paciente debe ser tratado como un caso particular y la utilización racional de los medicamentos incluye tener en cuenta inicialmente el paciente, la edad, el peso, la función renal, la función hepática, las comorbilidades, un paciente que tiene diabetes, un paciente hipertenso, un paciente con traumas, un paciente que se ingresa a instituciones por descompensaciones agudas de su enfermedad de base. Hay que tener en cuenta el medicamento.
Claramente fecha de vencimiento, indicaciones, contraindicaciones, la dosificación, la manera de administrarlo, de dosificarlo. La técnica de administración, vía de administración, técnicas asépticas, la canalización, la velocidad de infusión. Muchas veces muchos medicamentos tienen reacciones adversas porque infundimos mal el medicamento. El ambiente, temperatura, humedad, luz, interacciones farmacológicas que vamos a ver más adelante en esta presentación, del medicamento con el medicamento, del medicamento con el alimento, del medicamento con la enfermedad. Entonces, digamos que muchas veces, al no tener en cuenta esos factores que hemos visto en la primera diapositiva, pues vienen los errores de medicación. Y esta publicación del año 1999 ya tiene varios años, pero es vigente todavía porque su título es Errar es de humanos, pero va hacia la construcción de la seguridad en los sistemas de salud y nos permiten claramente tener en cuenta que uno tiene que identificar esos errores, y hoy por hoy la acreditación de diversas instituciones en salud va en torno a eso. ¿Qué está haciendo usted para identificar y después gestionar los errores que ha encontrado? No está mal tener errores, pero lo peor es que yo no haga nada en la gestión una vez identificados. Y mire cómo la Academia de Ciencias de Medicina estimó unas muertes de más o menos 44.000 a 48.000. Esto es como si un Boeing 477 se cayera diariamente. Son 300 muertos diarios. Lo habíamos discutido en una de las presentaciones anteriores. Causa número 1, o causa una muerte cada 854 muertes en pacientes hospitalizados. Es decir, esta es la causa de uno cada 100.000 pacientes. Y uno de cada 131 de estas muertes en no hospitalizados. Ocasiona eventos adversos en el 2% de los pacientes hospitalizados. Y los errores en medicación pueden costar alrededor de $15 billones al año, con 7.000 muertos y más de 770.000 lesiones. Muchas veces uno dice, uy, la mortalidad, pero ¿cuántos de esos que no murieron quedan lesionados por la reacción adversa, por el error de medicación que yo pude prever? Entonces vienen diferentes publicaciones. Esta es una, donde medicamentos, una dosis de prudencia, ¿cierto? Y menciona, no se puede desconocer que los medicamentos pueden curar, pero tampoco que mal usados pueden ser tóxicos, que pueden generar efectos secundarios, que yo tengo que vigilarlos. Y es claro que muchas veces, así se haya demostrado que un genérico es bioequivalente con el innovador, siempre a ambos, tanto al innovador como al genérico, hay que hacerles farmacovigilancia. Recordemos que aquí hay diferentes factores que pueden estar influyendo. Ya hemos visto en la diapositiva inicial, que es el resumen de esta presentación, los factores que pueden estar afectando. Niña murió por error de un fármaco, o error de una medicación. Este es otro ejemplo aparecido. Autoprescripción farmacológica. Uy, esto es muy muy importante y uno de los pilares fundamentales de la práctica de todos los profesionales que trabajamos en torno a la salud del paciente. Incluye industria farmacéutica, incluye Ministerio de Salud, incluye IPS, EPS, organizaciones de pacientes. Todos ellos debemos estar muy preocupados por la autoprescripción. La autoprescripción es un desafío. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar un artículo que se los presentamos en el primer módulo, donde miramos la seguridad desde la perspectiva del medicamento, y donde en un estudio que tuvimos la oportunidad de hacer, encontramos que la tercera causa por las cuales se hospitaliza un paciente es la autoprescripción. Entonces es importante estar atentos, y probablemente el médico, en un proceso que se llama conciliación de medicamentos, que ustedes como participantes de este curso deben tenerlo en el radar.
la conciliación de medicamentos hace que se identifique. ¿Por qué? Porque en la conciliación es el médico donde identifica que el paciente qué está tomando, cómo lo está tomando, y no solamente lo prescrito, sino lo no prescrito, no solamente lo alopático, sino también lo homeopático. Y es muchas veces las fallas terapéuticas, las reacciones adversas, las interacciones farmacológicas se identifican allí. Medicamentos no formulados, el paciente por X o Y motivo, consejos, ya lo había tomado previamente, el paciente se automedica y empieza a tener efectos secundarios. Entonces recordemos que los problemas relacionados con los medicamentos son resultados negativos derivados, ¿cierto?, de la farmacoterapia, que conducen a la no consecución del efecto terapéutico, que incluyen los resultados negativos de la medicación, los problemas relacionados con la utilización de medicamentos, que son prevenibles, como la disponibilidad, la prescripción, la dispensación, la administración, la calidad, y dentro de todos esos está el uso. Son causas no prevenibles, variabilidad farmacoterapéutica o efectos no conocidos. Y dentro de esta pirámide de problemas de seguridad más comunes en medicación, pues tenemos varios: la administración errónea del medicamento, las características personales que no se tuvieron en cuenta del paciente, la contraindicación, entonces pacientes que tienen inicialmente una reacción leve a un medicamento y vuelvo y yo se la coloco, se lo administro porque no le realicé un seguimiento adecuado al paciente, la conservación inadecuada. Recordemos que también las malas prácticas de almacenamiento pueden generar esto, dosis y pautas o duraciones inadecuadas fuera de lo que sugiere la industria productora, la duplicidad, los errores de prescripción, el incumplimiento, las interacciones. Todo esto se ve en un gran capítulo que se llama la conciliación de medicamentos y que definitivamente es un pilar en el proceso de determinar y de prevenir sobre todo los errores de medicación. Aquí está un tema de automedicación. Un estudio descriptivo transversal muestra con una muestra representativa de 190 pacientes, empleó un cuestionario de vigilancia y en los últimos 6 meses el 77% de la muestra se había automedicado. En mayor o menor medida, muchas veces es simplemente tomarse el Alka-Seltzer, tomarse la aspirina, tomarse el acetaminofén. Todo eso, ¿sí?, por una cuestión de que a un vecino le resultó bien, a mi abuela, a mi hijo, a mi familiar, a mi vecino le fue bien con este medicamento y yo me lo estoy tomando y no le estoy avisando a ningún médico, enfermera o farmacéutico que me pueda estar ayudando. La prevalencia de consumo de antiinflamatorios y analgésicos sin prescripción médica fueron las más altas y seguida por los antibióticos. Y se observó diferencia entre estadística en el uso sin prescripción de antibióticos por sexo. Más se prescribían las mujeres que los hombres. Este otro estudio hubo una autoprescripción de 7.7%, los analgésicos, antigripales y vitaminas en su orden, y las principales razones que se mencionaron para no asistir al médico son la falta de tiempo, recursos económicos y otros argumentos que uno encuentra, sobre todo, por ejemplo, la congestión en los servicios de urgencias, la falta de citas, digamos, disponibles recientes para los pacientes. Entonces, dentro de este mar de conciliación de todos los errores de medicación, surge la farmacovigilancia para mejorar precisamente la atención al paciente y su seguridad con relación al uso adecuado de los medicamentos, así como todas las intervenciones médicas y paramédicas, mejorar la salud y seguridad pública en lo relacionado con los medicamentos, contribuir a la evaluación de las ventajas. Y esas ventajas referidas en cuanto a qué? En cuanto a la seguridad, eficacia y riesgos del paciente, de uso racional, fomentar la comprensión y la enseñanza de la farmacovigilancia en la formación del médico, del profesional de la salud, del mismo visitador médico, porque digamos que ellos son uno de los pilares fundamentales para entregar información al médico, pero no solamente la información buena, sino también la información
digamos que pueda generar riesgo en el paciente. Y eso es muy importante también como eslabón, trabajadores de salud, donde se diga lo bueno, lo malo y lo feo, porque es importante también de lo malo y de lo feo yo puedo gestionar que no se presente. Y de esta manera digamos que se hace una monitorización segura de los pacientes, ¿sí? De acuerdo con, recordemos, los estudios preclínicos, los estudios postclínicos, y toda esta información es importante tenerla. Los medicamentos innovadores tienen esta información y pueden dársela a los médicos tratantes, y de esa manera se puede generar dentro de cada uno de los sitios de las IPS hojas de vida de los medicamentos. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a promover esto, y es la hoja de vida de mi medicamento dentro de una IPS, de tal manera que yo pueda ofrecer este tipo de información a el servicio de farmacia, a los médicos prescriptores, al comité de farmacia, al comité de farmacovigilancia, para que de manera transparente se tenga esa hoja de vida y de esta manera gestionar riesgo. Entonces miren la importancia y cómo se empieza a cambiar la visión de poder ofrecer información adecuada, ofrecer información de primera mano a partir de estudios clínicos, y que el médico prescriptor, el servicio farmacéutico, enfermería, tanto el paciente también en otros escenarios, pueda tener esta información y se pueda utilizar para la prevención de efectos secundarios, para la selección del mejor medicamento disponible. Todo esto, esta información es la farmacovigilancia. Entonces es una herramienta contundente en los momentos, por ejemplo, de selección de medicamentos. Por ejemplo, en el momento de la prescripción del medicamento. Si el médico está convencido, si el comité de compras, si el comité de farmacia y terapéutica están convencidos de que se tiene una hoja de vida adecuada con toda la información del medicamento, seguro que se utiliza de manera racional, se utiliza de manera adecuada y cada vez más. Entonces esta primera parte la dejamos aquí y más adelante continuaremos con la presentación de este módulo.